Bien, pues seguimos hablando de carisma y carismas en este vídeo de hoy, ¿vale? Cuando hemos llegado a este punto, al punto en el que estamos, en el cual ya hemos encontrado enseguida lo que es la vocación y hemos visto lo importante que es acogerla, pues como es de verdad, ¿no? Como un regalo, como una bendición, como un don. Bueno, pues llegados a este punto es cuando se resuelve radicalmente el problema de la positividad del yo. O sea, esto que decíamos, perdón, estoy poniendo esto en silencio. Esto que decíamos al principio de que teníamos necesidad de tener una percepción positiva de nuestra identidad, ¿no? De nuestro yo. Bueno, pues llegado a este punto es cuando de verdad la persona, el individuo, resuelve de raíz el problema de la positividad del yo, de verse a sí mismo de una manera positiva, ¿vale? Es una positividad también recibida como don, junto con la propia vocación. Digamos que viene todo en el mismo pack, ¿no? Es más, se identifica con ella, con esta positividad. La positividad y la vocación van juntos, hacen que la persona se perciba a sí misma como llamada y se viva así misma en positivo. Y en el momento en que se acoge la vocación y se acoge de verdad, abierto a ella, sin reservas, dispuesto a acogerla para vivirla, para entregarse, la vida de la persona y su percepción de sí misma cambian totalmente, ¿no? Viene como en un paquete todo junto. La acogida de la vocación, la positividad, la revelación de la propia identidad, del propio yo. Uno conoce bien cuál es el yo ideal y entonces el yo real se lanza hacia el yo ideal y se tira, como si dijéramos, de cabeza a vivir este proyecto, ¿no? Entonces es muy bonito y muy precioso, repito por enésima vez, es un regalazo impresionante y sí podemos formular de manera categórica algo que es muy importante, y es que quien descubre su llamada, quien descubre su vocación, resuelve de una vez su problema de estima. Va todo en el mismo pack y lo resuelve sin hacer de ello demasiado problema, o sea, sin darle excesiva importancia, ¿no? Sin esperar tampoco que se lo resuelvan los demás, sino aceptando una llamada, la propia, cada uno la suya, una llamada que lo impulsa a darse a los demás y a no preocuparse tanto de sus propios éxitos o fracasos, ¿no? O sea, la vocación tiene esa fuerza, ¿no? Dinamizadora y sanadora de hacer salir a uno de sí, de su rollo y de sus 257.000 vueltas de la merluza esta que se muerde la cola, del círculo vicioso y sin problema, con sencillez, naturalmente, se preocupa de darse a los demás, ¿no? Al Señor y a los demás. Entonces tiene como poco tiempo de estar contemplándose a sí mismo, ¿no? Y de estar ahí priorizándose a sí mismo sobre el Señor y sobre la evangelización, sobre el testimonio, sobre la siembra del reino, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Y esta voluntad y esta capacidad de darse de una forma propia y original es el carisma. Ese es el carisma, ¿no? La capacidad que tenemos de darnos de una manera propia, personal y única también. O sea, todo ser humano lo tiene, ¿eh? Todo ser humano tiene su propio carisma. A veces yo lo digo en broma, digo, cada cual tiene su carisma, y lo digo en broma porque pues tiene el carisma de dejar todo tirado por el medio, la otra de colocarlo todo muy bien, la otra de cerrar todas las puertas, la otra de abrir todas las ventanas, y yo digo muchas veces en broma, digo, aquí cada cual pues tiene su carisma, ¿no? Y lo digo en broma, pero resulta que es en verdad, que cada cual tenemos nuestro carisma propio, personal, intransferible, original, que nos define, que nos identifica, ¿vale? Nuestro carisma, por decirlo de alguna manera, es la manera de vivir nuestra identidad, de poner nuestra identidad
en lo real, en lo concreto, ¿no? De hacer la vida, de hacer la entrega, ¿no? Nuestra identidad. Y todo ser humano tiene su propio carisma. En primer lugar, hay un carisma vocacional ideal y después también hay una serie de carismas funcionales o prácticos, ¿no? El carisma vocacional ideal expresa el proyecto del yo, ¿no? La elección del estado de vida, casado o virgen, laico o sacerdote, pues, cada cual tiene que encontrar cuál es su propia vocación, ¿no? Y este estado de vida conlleva una serie de valores y proyectos y objetivos correspondientes, ¿no? Y entonces va todo como en el mismo pack. Y después existen lo que se llaman carismas funcionales prácticos, que se refieren a las formas de ser de la persona y que están al servicio de ese proyecto o de esa elección. Por ejemplo, sus cualidades psíquicas o morales, las particulares capacidades o dones o dotes naturales que tiene esa persona para realizar un determinado servicio, un determinado trabajo, ¿no? Y aquí es cuando tenemos que decir que el carisma vocacional está vinculado a nuestro yo ideal. Y los carismas funcionales, las aptitudes, las capacidades, están vinculados al yo real. ¿Os acordáis? Volvemos a lo de siempre. El yo real y el yo ideal. El carisma vocacional es hacia dónde vamos, hacia qué tenemos que tender, hacia el yo ideal. Y el carisma funcional, las gracias, las capacidades que recibimos para para empezar a realizar ese carisma, para empezar a responder a esa llamada que nos conduce al yo ideal, pues todas esas aptitudes, valores, capacidades, cualidades, etc., 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 están vinculadas al yo real. ¿Quién ha recibido, por ejemplo, el carisma vocacional de la vida matrimonial, que es precioso? Pues será llamado a encontrar en él el servicio de su realización y, por tanto, la fuente de su positividad, viviéndolo todo como un don para compartir con los demás, ¿no? Con alguien, en primer lugar, que haya recibido el mismo carisma y con el que deberá establecer una unión que, antes que física, tiene que ser de intenciones, de proyectos, de sentido que dar a la vida, y construir con esa persona una familia. Y esto significa hacerse progresivamente don el uno para el otro, dando vida a otros seres, testimoniando juntos un amor que no puede permanecer cerrado dentro del círculo familiar, sino que tiene que irradiarse también fuera del entorno familiar. Y esto ya es seguir a Cristo viviendo plenamente la riqueza, ¿no?, del propio ser y de los propios dones. Y bueno, de la misma manera, aunque con contenidos diversos, obviamente, está llamado a realizarse quien ha recibido el carisma del ministerio sacerdotal o de la consagración religiosa, deseando en particular profundizar la dinámica vocacional del creyente que se consagra. Pues vamos a intentar explicar algunas cosillas, ¿no? Centrarnos en algunos temas, precisar algunos puntos, ¿no? Lo primero que hay que decir en la dinámica vocacional de aquel que ha sido llamado a la consagración, a la vida consagrada, lo primero que hay que decir es que en esta persona, en este individuo que ha recibido esta llamada a la vida consagrada, su carisma personal, obviamente, se identifica con el carisma del instituto del que forma parte. Es muy importante, por lo tanto, muy, muy, muy importante,
que sepa captar el significado y la función de ese don, que es el carisma del instituto al que ha sido llamado, ¿no? Captar el significado, la función, incluso a nivel psicológico, de ese don, ¿no? El carisma de instituto no es simplemente, pues, una serie de tradiciones, de costumbres o una historia del pasado, ni tampoco un evento que tuvo en un momento dado, una gracia que alguien recibió en un momento dado y que se ha ido irradiando. Tampoco es una manera de orar o de hacer apostolado o de vivir los compromisos de la vida religiosa, ¿no? No es una manera, no es simplemente un conjunto de cosas, ¿no? Esto que os acabo de enumerar. Es todo eso, sí, o sea, no vamos a decir que no lo negamos, pero es todo eso vivido de una manera muy concreta, ¿no? Desde una convicción profunda de que el carisma de mi familia religiosa, la que sea, el carisma de mi familia religiosa es la revelación de mi yo ideal. O sea, yo tengo que tender mi meta, mi revelación final, lo que Dios quiere que haga yo, porque me ha llamado aquí, es que yo haga vida y encarne este carisma concreto. El carisma de las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús, en mi caso concreto, es la revelación de mi yo ideal. Y si no es así, si no estoy identificada con este carisma, me he equivocado de sitio. No sé bien qué estoy haciendo aquí. ¿Vale? Esto suena un poco heavy, pero es que es así, ¿no? Es la verdad, ¿no? Es la revelación. El carisma de mi familia religiosa es la revelación de mi yo ideal. Es el nombre que Dios me ha dado. A mí Dios me ha llamado Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús. Y es una semejanza concreta y específica con Dios que yo estoy llamada a expresar. Cada carisma expresa algo, un rasgo de Dios, de su personalidad, si cabe la expresión, ¿no? Entonces, yo como Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús estoy llamada a asemejarme en lo posible al corazón de Jesús, que es lo más específico y central de nuestro carisma, ¿no? Jesucristo, el Verbo encarnado expresado en su corazón, con todo lo que esto significa desde el punto de vista espiritual, místico, teológico, el corazón de Jesús. Entonces eso es lo central de mi carisma y es la parte, la parte de Dios que expresa el carisma que yo estoy llamada a expresar, ¿no? En este carisma yo encuentro mi yo y mi vocación de un modo completo y muy preciso, porque el carisma no es ni puede ser una indicación genérica de un modo de vivir, ¿no? O una serie de normas ascético-espirituales, hay que hacer esto así, 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 hay este horario, hay estas costumbres, hay estas mortificaciones, hay esta formación. Todo eso es parte de la estructura en que el carisma ha tomado cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el carisma es el alma de esa estructura, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es una propuesta detallada, concreta, precisa, que toca todos los aspectos de mi existencia y lo más íntimo de mí misma, dándole a mi existencia un determinado color. No es lo mismo ser Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús que ser hermana redentorista, que ser religiosa de Jesu Comunio, que ser Carmelita descalza, que ser Clarisa. ¿Vale? No puede ser igual, pues son carismas diferentes que revelan identidades diferentes y colores diferentes, tonos, matices diferentes en la vida consagrada.
Por eso es vital, fundamental, acercarse al propio carisma, a su estudio, a su meditación y reflexión, a su historia, a la experiencia mística fundacional que en su momento tuvo el fundador o fundadora de un instituto religioso, a la riqueza de la tradición, si la hay, que a veces no la hay todavía, y siempre hay que hacerlo con una actitud de un profundo respeto, ¿no? De una veneración sincera y de una gratitud profunda. Porque esa historia es toda ella, sea larga o corta, en nuestro caso todavía es breve, es corta, pero bueno, es la que es, ¿no? Pues esa historia es toda ella un don del espíritu, es un regalo, ¿no? Y es también un poco mi propia historia, ¿eh? O al menos me ofrece la clave de lectura para poder interpretar mi historia y descifrar en esta historia y en esa historia carismática y en mi propia historia, pues el misterio de mi yo, ¿no? Y en los contenidos que definen un carisma encontramos muchas cosas, ¿no? Sobre todo descubro los rasgos que caracterizan mi fisonomía. En las facciones de ese rostro que el Padre creó y continúa creando en mí a imagen de su Hijo. Lo voy a encontrar en ese carisma, no en otro. Esto es muy importante, ¿no? Mi rostro verdadero, el rostro que Dios ha pensado para mí, el rostro que Él contempla, lo contempla y continúa contemplándolo y creándolo en mí cada día, a la luz de ese carisma, con las gracias específicas de ese carisma, y no deja de ser el rostro del Hijo amado, ¿no? El rostro, mi rostro, como si dijéramos superpuesto al rostro de Jesús en este carisma concreto. El carisma, como ya hemos visto, significa también un don para los demás, ¿no? Y para compartir con los demás, para darlo a los demás y compartirlo y vivirlo con los demás, ¿no? No es para mi bienestar individual, ni mucho menos para mi bienestar psicológico, ni siquiera para mi bienestar espiritual, ¿eh? Ni siquiera es esa la intención última. Uno se consagra a Dios no para garantizarse la salvación, para eso no nos consagramos a Dios, ni mucho menos, ¿no? Para salvarse no hace falta consagrarse a Dios. No, uno no se consagra a Dios para eso, ¿no? Ni tampoco para asegurarse un camino, una vía para alcanzar la perfección. Tampoco es esa la finalidad ni la intención de la consagración, ¿no? Sino para decir sí, para responder a una llamada que implica siempre el bien de los demás, la construcción de la Iglesia, del pueblo de Dios, ¿no? El carisma de todo instituto, de cualquiera, surgió siempre para responder a necesidades concretas, materiales o espirituales, de la índole que sea, de determinados grupos de personas. Por eso no es comprensible sin este reto y sin esta atención dirigida a eso, llegar a asimilarlo, ¿no? Y es importante comprender esto y ser capaces de abrirnos a esa realidad, ¿no? A ese servicio eclesial que todo carisma tiene que prestar. Ser sensibles a esto, darnos cuenta de esto, comprender esto, caer en la cuenta de esto, es un elemento constitutivo importantísimo y caracterizador de la identidad carismática de cualquier familia religiosa. Por otro lado, también vamos a ver más adelante que el mismo carisma
es un ideal para vivir con aquellos que se reconocen en él. No simplemente para formar un grupito y ser todos más o menos estupendos y llevarnos muy bien y querernos mucho, sino que es el ideal para llegar a esa unidad perfecta que Jesús quiere, ¿no? Yo me reconozco en este carisma, tú te reconoces en ese carisma, la otra se reconoce en este carisma, no sé cuántas se reconocen en este carisma. Bien, pues si nos reconocemos en ese carisma, podemos vivir juntas en comunión ese ideal. Compartimos el mismo yo ideal. Cada una tendrá que llegar desde su yo real concreto a ese yo ideal, pero es el mismo yo ideal el que nos une y el que compartimos, ¿no? Esto es muy importante. Un carisma, cualquier carisma, significa, de hecho, un seguimiento particular de Cristo. Esto yo creo que está más o menos claro, ¿vale? Es, en cuanto tal, como el cumplimiento natural de aquellas palabras del Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26, ¿vale? Pues representa el contenido específico de esta semejanza. El carisma hace que yo me asemeje a Dios en algo concreto. Cada carisma tiene sus matices y su diversidad. Hay diversidad de carismas, ¿no? Pero el carisma en el que yo me identifico, el carisma que revela mi yo ideal, representa un contenido específico de mi semejanza con Dios. Esto es precioso. Creada a imagen y semejanza de Dios. En concreto, yo, Carmelita Samaritana, soy muy semejante a Dios en esto. Debo serlo, vamos. Mi yo ideal es muy semejante a Dios en este aspecto. En nuestro caso concreto sería: tengamos entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? El corazón del Hijo. Volvemos siempre al mismo punto. Representa el contenido específico de esta semejanza, concentrándose, os lo acabo de decir, en un aspecto particular de la persona de Jesús. En nuestro caso, el corazón de Jesús. Las entrañas del Hijo, el amor del Hijo, el amor personal del Hijo, pues todo lo que es nuestro carisma, ¿no? Todo lo que Jesús tiene en su corazón, identificarnos con ese corazón es nuestro carisma, ¿no? Concentrarnos en un aspecto particular de la persona de Cristo, gloria e imagen perfecta de Dios Padre. La persona que elige un instituto, el que sea, cualquiera, descubre en realidad, por don del Espíritu, una particular y curiosa, pero particular y real sintonía entre su yo más profundo y un seguimiento específico de Cristo. Una manera concreta de seguir a Jesucristo, porque hay muchas maneras de seguir a Jesús, ¿no? Pero nosotros en este carisma hemos recibido una manera específica para realizar ese seguimiento, una manera muy concreta de seguir a Jesús. Y hay una sintonía profunda entre mi yo más íntimo, entre lo más hondo de mi corazón y este seguimiento, y esta manera de seguir a Jesús, ¿no? Este seguimiento específico. Es como si una misteriosa atracción nos hiciese reconocer, me hiciese reconocer en esa particular imitación de Cristo mi nueva identidad. O sea, en el caso concreto, yo hablo de mí porque es de lo que puedo hablar. Yo de pronto he descubierto en este carisma, en esta vivencia que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, que es ser Carmelita Samaritana del corazón de Jesús, ahí me reconozco y descubro mi nueva identidad. Yo soy eso,
carmelita samaritana del corazón de Jesús. Y fuera de ahí no me sé, no me reconozco, no me identifico, no sé quién soy. ¿Vale? Esto es importantísimo. A partir de este momento, mi compromiso de vida es realizar esta identificación. Yo ya me he identificado con esto y a partir de ahora es vivir a tope esta identidad. Esto que soy. Esto que he descubierto que estoy llamada a ser, ya tengo que dejar de estar llamada y tengo que empezar a ser. O sea, realizar esta identificación. Mi vivir, desde el punto de vista psicológico, y no solo espiritual, también psicológico, es Cristo. Cristo de esta manera, según este carisma, siguiéndole en este modo de vivir, que es una manera de sentir, de comprender, de amar, de orar, de sufrir, de gozar. Es una manera de seguirle, es una manera concreta de ser cristiana. Mi vivir es Cristo en el Carmelo samaritano, ¿no? Vivir a Cristo no solamente espiritualmente, también desde el punto de vista psicológico, hasta mi psicología profunda va cambiando y adecuándose a este carisma, es Cristo en este carisma, ¿no? Y mi identidad viene ahora, por tanto, viene de una manera concreta, tiene un punto de apoyo, un punto de referencia muy preciso. Y está definitivamente separada ya de las continuas llamadas o atracciones o seducciones de los niveles anteriores, ¿no? Del nivel corporal y también del nivel psíquico. Niveles que ya vimos que prometen una fácil positividad, pero que después no pueden asegurar, ¿no? No. La identidad ahora ya no está ligada a destinos variables, volubles, inseguros, de realidades frágiles, poco consistentes, inestables. No. Ahora que yo he descubierto mi yo ideal en este carisma y en esta manera de seguir a Cristo, la manera de seguir a Cristo que este carisma concreto que yo soy llamada a vivir propone, pues mi estima propia y mi identidad se agarran ahí, se enraizan, arraigan de una manera estable en este carisma, ¿no? Es una estima positiva que ya nada ni nadie me puede quitar. Ya sé quién soy, ya sé qué soy, ya sé hacia dónde voy, ya sé cómo tengo que caminar. Y entonces eso me da tranquilidad, me da estabilidad, me quita la inseguridad, me permite ser libre para vivir ese carisma, para seguir esa vocación y al no tener esa inseguridad acechándome, tengo la tranquilidad de saber lo que tengo que hacer y saber más o menos cómo hacerlo. No necesito agarrarme a nada porque tengo seguridad, tengo tranquilidad. No tengo miedos, no tengo agobios, no tengo angustias. Puedo tener pruebas, puedo tener cruces, puedo tener sufrimiento, pero no tengo inseguridad. Tengo seguridad de ya saber cómo tengo que vivir. Esto es muy importante. ¿Y cuál es mi identidad? ¿No? ¿Cuál es mi yo ideal? ¿Hacia dónde voy encaminada? Esto da una gran estabilidad, da una gran tranquilidad y una gran seguridad, con lo cual desaparece la inseguridad. Bien. Lo que antes
buscábamos con cierto agobio, con cierta tensión, con una esperanza ansiosa de ver si con esto ya yo me siento bien, ya me voy sintiendo positivo. Ahora lo vivo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya soy una persona libre. El conocer el propio carisma, abrazar la propia vocación y responder nos hace verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Porque esa es la verdad para la cual he sido creada. Y la verdad nos hace libres. Comprender el yo ideal y que el yo real acoja ese ideal y se ponga en marcha es la raíz de la libertad. De ahí brota rápidamente la libertad. No se renuncia a las riquezas y a las cualidades y a los dones y a todas las cosas que estuvimos viendo en los niveles psíquico y corporal. No, porque vamos a renunciar a eso si Dios nos lo ha dado. En absoluto se renuncia a nada de eso. Lo único que hace es interpretar esos dones, esas cualidades, de manera que les da un significado totalmente nuevo, y las valora en su justa medida y las identifica claramente con el carisma, ¿no? Porque ahora mismo ya todo en esta persona gira en torno a ese carisma, porque ya no sabe vivirse, ni comprenderse, ni pensarse, ni entenderse fuera de ese carisma. Pues porque ese carisma, que es el plan de Dios, es el ambiente, es la realidad, la situación en la que esa persona vive, respira, descansa, florece, da lo mejor de sí misma y es feliz, ¿no? Y a partir de ahí, pues su vida entera da un giro total. En el momento que decimos sí al plan de Dios, es que todo se simplifica, todo se armoniza, todo nos lleva al reposo, desaparecen las tensiones, las crispaciones, y entonces solamente queda ir con Jesús, estar con Él, ir con Él, avanzar con Él, descansar en Él, confiar en Él y vivir conforme a su plan. Y ahí está la paz y ahí está la libertad. Y con esto concluiríamos el nivel ontológico, ¿vale? Nos quedarían dos niveles, el nivel metapsíquico y el nivel metacorporal. Pero eso ya lo dejamos para otros vídeos.